personales, que eran los que iban más rápido, ¿vale? Los que tenían mucha más rapidez, por lo tanto definían partes concretas de nuestra psique, de nuestra persona arquetípica, y entonces a partir de, hay un cinturón de asteroides, ¿vale? Que conforma, o sea, están el Sol, los planetas personales, y a partir de Marte tenemos un cinturón de asteroides, que son más de 5.000 asteroides, que es ahí donde se encuentran nuestras diosas, ¿no? Son los arquetipos femeninos. Y en ese cinturón de asteroides es donde está el puente entre el yo consciente, yo personal, y el yo inconsciente colectivo. Primero está el yo consciente colectivo y luego el yo inconsciente colectivo, que es lo que veremos la semana que viene. Urano, Neptuno y Plutón son el inconsciente colectivo y el consciente colectivo son Júpiter y Saturno. Y son conocidos como los dos cronocratores que se conocen en astrología, que vienen siendo los dos señores del tiempo. Van marcando los tiempos a modo social, evidentemente, a modo generacional. En el caso de Júpiter marca los tiempos, vamos a verlo bien, pero para que tengáis más o menos una idea, Júpiter va a marcar los tiempos en los que florecemos, en los que la vida nos da como un regalito, ¿no? Y en el caso de Saturno va marcando los tiempos en los que límite, bloqueo, responsabilidad, límite, bloqueo, responsabilidad, ¿vale? Un nuevo paradigma desde las etapas de maduración de la persona. Los ciclos de Saturno, cuando estamos mirando la carta natal de una persona, son súper importantes. Son muy importantes porque van marcando las etapas en las que la vida te va pidiendo que te responsabilices y que madures. Y en el caso de los ciclos de Júpiter, los vas mirando, que son los que te dicen es un momento de expansión, es un momento de buscar nuevos horizontes, ¿no? Ahí vas viendo en función de los movimientos que tiene Júpiter con respecto a la carta de la persona o de Saturno con respecto a la carta de la persona, en qué momento vital se puede encontrar, ¿vale? Luego habría que mirar muchas más cosas, pero es muy clave. De hecho, ahora mismo las personas que tengan, que estén, no sé ahora mismo el año que cae, pero que estén entre los 27, 30 años, ahora mismo están teniendo o acaban de tener el retorno de Saturno y la vida les ha puesto bastante como, da como hay un buen estocazo, ¿no? Suele poner bastante es una etapa muy clave para tener que tomar ciertas responsabilidades y sobre todo adquirir madurez. Personas que pues se casan o tienen hijos o se van o adquieren un trabajo o una casa, ¿no? O compran, son ciclos, van marcando los ciclos, porque al final la astrología siempre son ciclos, si os fijáis, todo es ciclo. Es el ciclo de la luna, que tiene que ver con nuestras emociones, el ciclo del sol, que tiene que ver con nuestra conciencia, el ciclo de Venus, que tiene que ver con perdón, cómo renovamos nuestros placeres, el ciclo de Marte, de qué manera vamos a activar, y ahora el ciclo ya de los colectivos, que es como desde qué lugar está cambiando la sociedad, porque hay que mirarlo siempre desde la perspectiva social, ¿vale? Siempre desde ese lugar, que evidentemente nos va a afectar a nosotros, obviamente, ¿vale? Pero siempre desde ese lugar. Estáis viendo la pantalla, ¿no? ¿Veis la presentación? Vale. Entonces, desde ese lugar podemos ver bueno, podemos ir viendo. Vale, los dos planetas, vamos a comenzar ahí, los dos planetas sociales, como os he dicho antes, Júpiter y Saturno, representan los estados más profundos del ser. Se viven como necesidades del superconsciente, que es el caso de Júpiter, que es cuando estamos en superconsciencia. Ahí entramos, eso por ejemplo nos podría ayudar mucho Raquel, pero entramos en los estados alterados, por decirlo así, de conciencia, o los estados de conciencia. Pues el superconsciente tiene que ver con Júpiter y el subconsciente tiene que ver con Saturno, ¿vale? Ambos están cubriendo esas dos partes a modo mecanismo del ser, pero también mecanismo social. Los planetas sociales van más allá de los factores básicos, o sea, lo básico lo dejamos en los planetas personales, el yo soy, el yo pienso, el yo veo, propios de los planetas rápidos, que evidentemente ya hemos hablado de ello, y se preocupan de factores que motivacionales y colectivos mucho más profundos. Recordar que nosotros al final somos parte de un todo, somos uno, somos un colectivo. Y como somos uno y un colectivo, esas motivaciones colectivas son las que también van a empujarnos a que nosotros, como persona, como individuo, tengamos también esa misma motivación, que representan, por lo tanto, el contexto social y las motivaciones. ¿Vale? ¿Desde qué lugar estamos naciendo? ¿Desde qué momento estamos viendo? En el caso de Júpiter, va a ser el que se encargue de qué? De nuestra cultura, de ideología, de las creencias, de las filosofías, del crecimiento, de la expansión, de nuestros valores, ¿vale? También muestra una aproximación
hacia dónde van mis tendencias ideológicas, desde qué lugar miro a la vida y desde qué lugar me abro a ella, desde qué lugar aprendo conceptos que tengan más, que formen parte de mi yo, más, más filosófico a veces, más profundo, ¿no? De hecho, un Júpiter prominente o una persona que tiene Júpiter dominante suele ser una persona que mira mucho por los valores, que es una persona que está muy conectada con la filosofía, con lo espiritual, igualmente con la política o con temas sociales y culturales, ¿vale? Va desde ese lugar. Cada persona nace en un momento histórico concreto, ¿vale? Es cuando estamos hablando ya de lo social y en un entorno determinado. Entonces ahí es cuando va a determinar de qué forma vamos a actuar con respecto a través de qué, de nuestras creencias, nuestros valores. No es lo mismo una persona que haya nacido con unas creencias y unos valores que evidentemente se le han instaurado en África, en Sudáfrica, que una persona que haya nacido en España, en Europa, Latinoamérica. Es diferente. Ese es el contexto que marca Júpiter. Desde qué lugar, cuáles son las creencias, cuáles son los arraigos, ¿vale? Y es desde el lugar también Júpiter, a modo personal, que vamos a optar por un crecimiento personal, ¿vale? Todos los factores que representa este planeta social hacen que aumente nuestra idea de pertenecer a algo mayor que nosotros, de preocuparnos por el mundo que vivimos. Por eso Júpiter está en regencia en Sagitario, porque es no hay fronteras, no hay barreras, no hay límites. Júpiter es Zeus en la astrología griega, ¿no? Por lo tanto es el dios de los dioses, es el rey del panteón, ¿no? Perdón, lo diré, del Olimpo. Y desde ese lugar es desde el que mira Júpiter. Es un planeta considerado en la astrología clásica benéfico, beneficia allá donde está, ¿vale? Nos expande, es como un aumentador, es como donde tenemos a Júpiter, está haciendo modo lupa, está mirando, está aumentando, está subiendo el volumen de ese lugar. Es como, necesito que expandas lo que sea que hay aquí, necesito que le des muchísima más cabida, ¿vale? Desde ese lugar. En el caso de Saturno, si el uno expande, ¿qué va a hacer el otro? Saturno, contraer, porque si tuviéramos continua expansión, ¿qué ocurriría? Que esto sería una locura. Y ahí llega Saturno y dice, existen los límites, estamos en un mundo que limita. De hecho, si os fijáis, Saturno como es un planeta que tiene muchísimos anillos, ¿no? Por eso está así, eso mismo está marcando los límites de Saturno, marca continuamente los límites de Saturno y por lo tanto, ¿qué va a simbolizar? La estabilidad, la seguridad, la tradición, también a modo físico, por ejemplo, si queréis saberlo, Saturno significa los huesos, la piel, las estructuras que marcan el cuerpo. Cada vez que tenemos algún problema de huesos, hay que mirar qué está ocurriendo con Saturno o de piel, qué está ocurriendo con nuestro Saturno, qué está haciendo Saturno en el cielo, ¿vale? Porque ahí nos está dando claves de qué puede estar ocurriendo, ¿vale? También tiene que ver con la estabilidad, también va unido a sistemas de creencias y sistemas ideológicos, porque al igual que Júpiter va unido a todo eso, y sobre todo es el encargado de hacernos sentir responsables de nuestras acciones, de madurar realmente, ¿no? Crecemos, pero a través de una responsabilidad y de una madurez. Saturno es el mecanismo, nos tenemos que poner un arquetipo, es el mecanismo, si la luna recordáis que era mamá la que nos cuidaba, nos nutría, nos amamantaba, nos hacía sentir en casa. En el caso de Saturno, lo que va a hacer es como te saco de ahí, por eso es tan importante, porque la primera cuadratura, que es a los 7 años de edad, es cuando Saturno despierta en la carta de un niño. Y en el momento en el que despierta es como si me sacaran al frío, que es Saturno, al ancho y frío mundo. Y en el momento en el que me sacan, ahí es cuando estoy viendo que el mundo no es tan como me había dicho la luna o como me había dicho que era el hogar. Y entonces veo que existen las responsabilidades, que existen los límites, que hay un colectivo y una sociedad que tiene unas ciertas éticas, aunque yo no esté a modo de cómo lo estaba viendo, de vivir, que eso también da estabilidad, que existen tradiciones. Y Saturno a modo, esto es a modo, sí, a modo astrología clásica, se le consideraba en principio, se le consideraba un planeta de naturaleza femenina. Pero realmente Saturno, yo, y ahora estoy hablando desde yo, porque al final estamos aquí, yo Saturno siempre lo relaciono con papá, porque la luna es mamá y Saturno es papá, que es el que nos saca, pero también el que nos sostiene.
el que nos da sustento, el que nos da estructura. Mamá es como, estamos hablando muy arquetípicamente, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que mamá, papá, pero a modo arquetípico, mamá permite que necesitas, que te doy contención, te cojo, y Saturno es el que nos coge de la mano y nos dice, bueno, pero este es el mundo real. Eso es casa, y aquí está el mundo real. Y eso tiene mucho que ver con papá, porque nos da sostén, nos da sustento, pero a la vez nos da también estructura y nos pone límites, ¿vale? Desde ese lugar, para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta. Yo a Saturno lo miro mucho, la relación con papá la miro mucho con Saturno, muchísimo de hecho, y no suele fallar, ¿vale? En el caso de Saturno, socialmente hace que creemos nuestras convenciones, que nos permiten ocultar aquello que como individuos y sociedad hemos repudiado de nosotros mismos, ¿vale? Son los convencionalismos, vienen muy unidos a Saturno. Saturno son las instituciones, son los gobiernos, son las grandes estructuras, ¿vale? Son los grandes edificios, las grandes ciudades. Todo eso tiene que ver con Saturno. Es regente del signo de Capricornio y del signo de Acuario. Es Saturno de los dos, ¿vale? Saturno es, perdón, es regente de los dos. Júpiter es de Sagitario y de Piscis. Sagitario, Piscis, Saturno, Capricornio, Acuario, ¿vale? Vamos a mirarlo de forma kármica porque me parece Júpiter y Saturno son dos de los planetas más kármicos que pueda haber, ¿vale? Y en el caso de la mirada kármica estamos viendo en Júpiter, ¿vale? Si miramos hacia Júpiter, donde lo tenemos, evidentemente es el planeta de la expansión, representa la abundancia, el optimismo, las esperanzas, la apertura, la filosofía, la conciencia, la generosidad, ¿vale? Pero Saturno representa las situaciones no superadas en vidas pasadas en el estudio de la astrología kármica. Y en cambio Júpiter, ¿qué representa? Las recompensas. Ojo, cuidado. A ver, que os vea que quiero ver hasta a mis dos mozas. ¿Dónde están? Raquel y Elena. No sé si... ¡Ay, que se me ha ido! Raquel y Elena. ¿Dónde está? Estoy viendo a Raquel, pero no estoy viendo a Elena. ¿Dónde está Elena? Quiero ver a Elena. Ay, no puedo ver a las dos a la vez. Bueno, aquí os pongo. Cuando Júpiter está retrógrado en nuestra carta natal, nos está recordando que no hemos sabido ser recompensadas o que no hemos sabido dar recompensas, ¿vale? Cuando tenemos a Júpiter retro en la carta natal. Lo veremos bien, pero es para que tengáis en cuenta que Júpiter directo lo que está mostrando es, aquí mereces recompensas, porque te lo has trabajado durante todo este tiempo. O sea, te lo has trabajado, vienes con todo esto, kármica, estamos hablando de vidas pasadas, vienes con todo esto y aquí tienes dones, aquí tienes valores, aquí puedes confiar, aquí tienes talento, aquí vamos a expandir, vamos a engrandecer. Pero cuando lo tenemos retro es algo que como que yo no merezco esto. O sea, yo no tengo estos talentos, yo no me reconozco, yo no confío, ¿vale? El retrógrado, si tuviéramos que mirar lo más kármico que puede haber dentro de la astrología son Júpiter, Saturno, los planetas retrógrados, los nodos lunares, ¿vale? Entre otros, pero para que tengáis una idea ahí. Entonces, Júpiter y Saturno son muy kármicos, pero cuando lo tenemos retrógrados es como que tenemos que verlo desde una visión a reintegrar. Yo me pongo un planeta kármico a modo retrógrado para integrar todo eso que este planeta me está ofreciendo, que es el merecer recompensas, el confiar en la vida, el abrirme a nuevas creencias, a nuevas culturas, a nuevas formas, a nuevas compensaciones igualmente. ¿Vale? La casa del signo, evidentemente, nos van a decir muchísimo más de qué está queriendo decir ese planeta, ¿no? O esa posición en este caso. En el caso de eso, la posición de Júpiter, por casa y por signo, se va a referir a las ganancias materiales, a los dones, a las habilidades ganadas. Normalmente una persona con Júpiter retro es muy raro que confíe al 200% en la vida. Es muy raro que diga, sí, yo tengo un talento para hacer, yo tengo un don. No, no estoy suficientemente preparado. No, 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 yo creo que para mí no va a ser esto. Esto es para otra persona, ¿vale? Entonces, la labor de la persona que tiene ese Júpiter retro, en este caso, ¿qué va a ser? Ponerlo directo, ¿no? Sería la palabra, que es decir, está bien, yo veo que tengo este señor del karma, lo tengo retro en mi carta, voy a comenzar a confiar en mis habilidades, a confiar en mis dones, a confiar en mis talentos y confiar que tengo metas para alcanzar y que puedo conseguirlas perfectamente. Que no son otros siempre los que tienen que irle bien. También yo tengo derecho a que me vaya bien.
¿vale? Es desde ese lugar. En el caso de Saturno, ¿quién tiene Saturno retro? Raquel, Elena, bueno, yo también, ¿eh? Ojo, yo también estoy con Saturno retro en mi carta. Laura, tú no lo sabes, ¿no? Ahora mismo no, bueno, no pasa nada. Y ahora Lorena, no sé si lo va a mirar. Creo que tú no, Lorena, tú no lo tienes retro. No, no, pues eso que te libra. Porque ya de por sí Saturno es el gran señor del karma. O sea, no os podéis hacer una idea de lo importante que es Saturno a la hora de mirar una carta natal y darte cuenta de dónde están las lecciones más kármicas de la persona. Por ahí también hay vidas pasadas con Plutón y Lilith, pero karma puro y duro, sobre todo viene de la mano de los nodos y de Saturno. Y ya, si tenemos a Saturno, que es el señor del karma, retro es al cuadrado. Es como, ¿tú querías karma? Pues toma. ¿Y qué representa? Ese Saturno, ¿no? Que es el guardián del tiempo, con esos anillos, representa la sabiduría y los límites y el control. Y las estructuras, claro, ¿qué pasa? Que ahí es donde encontramos nuestras resistencias, nuestras restricciones y la negación. El no, 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 no. La posición de Saturno, ahí donde tengamos por casa, por signo, indica dónde tenemos las mayores lecciones de vida que se enfrentarán en esta encarnación. Imaginaros si es importante Saturno. Si yo tengo Saturno, luego lo vamos a ver, ¿no? Así rápido, porque si no, me parece mucho más interesante que entendáis el arquetipo. Si yo tengo a Saturno en Sagitario, por ejemplo, que estábamos hablando antes, pues ahí es donde voy a ser como, voy a tener más resistencias con respecto a ese signo, voy a ser mucho más de voy a tener muchas más lecciones para aprender realmente lo que significa la dinámica de un signo como es Sagitario, sin ser resistente, sin oponerme, y sobre todo, al final, el gran regalo, aunque sea la gran losa y la gran pesadez que es Saturno, allá donde caiga el signo y la casa, os prometo que luego tiene enormes regalos. Y es que la enorme sabiduría y la enorme maestría que da Saturno en la casa, en el signo donde está, ni de broma lo da ningún otro planeta. O sea, es la maestría, porque son tantas veces que tropiezas en la casa, en el signo donde estás y los aspectos que tiene Saturno con otros planetas, que es como me lleva continuamente a tener que aprender sobre esa casa, sobre esa energía, ¿vale? Y estas lecciones pueden referirse a experiencias de vidas pasadas, ¿vale? En las que no fueron asimiladas del todo. Por ahí no asimilé y resultan muy duras y representan una base del desarrollo personal. Es ahí donde más ponemos el foco a la hora de desarrollar y de tener un crecimiento personal. Por supuesto, con permiso de Quirón, ¿vale? Que Quirón también es importante. En el caso de, vamos a ir viendo, en el caso de Júpiter por los elementos, ¿vale? Vamos a ir viendo por elementos, ya conocemos los elementos. Júpiter, ¿quién tenía Júpiter en fuego? Es que he perdido las... ¿Alguien tenía Júpiter en fuego? No, ¿no? No os estoy viendo porque no os veo a todas. O sea, que si tenéis a alguien Júpiter en fuego, abrís un momento el micrófono y me lo decís. Vale, no hay nadie con Júpiter en fuego. Bueno, da igual, igualmente. Júpiter en fuego actúa de forma muy benéfica. Júpiter en fuego está muy a gusto. ¿Por qué? Porque Júpiter su regencia es en Sagitario, para empezar. Entonces, claro, con Aries y con Leo resuena bien. Por lo tanto, Júpiter, sobre todo en Sagitario, como os he dicho, van a ser personas como muy expansivas, muy creyentes, muy de verdades absolutas, ¿vale? Pero Júpiter, lo que a mí me interesa, porque ahí tenéis todo escrito, que son más optimistas, más valientes, ¿vale? Júpiter es el padre de la luz y está en signos de fuego, por lo tanto va a estar muy cómodo, ¿vale? Desde ese lugar. En el caso de Júpiter en tierra, ¿qué tiene Júpiter en tierra? Laura, ¿no? Tú tienes a Capricornio, creo que era, ¿no? Sí, vale. Júpiter en tierra, ahí tienes. En Tauro está exaltado Júpiter y ejerce un influjo beneficioso y armónico, consolidando sus características, ¿no? Lo más, así como todo lo que tenga que ver, más trabajador, más fiable, en el caso de Virgo, que está en exilio, ahí como que no está nada cómodo, es como más lo contrario. Como veis, en tierra siempre hay como una... Yo siempre que me fijo en los signos de tierra, me parece, es algo fascinante los signos de tierra, siempre los miro de un modo diferente. Hay como una dinámica muy bien cerrada en fuego, bien cerrada en aire, bien cerrada en agua, pero en el caso de tierra, Tauro
tiene una energía muy diferente a Virgo y Capricornio. Me pasa constantemente, ¿no? Porque la luna, por ejemplo, os pongo el ejemplo, ¿no? La luna, en el caso de Tauro, estaba igualmente exaltada y en Virgo está incómoda, Venus en Tauro está en casa y en Virgo está en exilio. Y en cambio, o sea, no sé si me entendéis, desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar que en el resto sí hay como una concordancia, pero en tierra siempre hay algo ahí que digo, no entiendo, Tauro ahí, ¿sabes? Es algo que todavía estoy en estudio e intentar comprender, porque ahí el gran trino de tierra se me pierde muchísimo. Pero bueno, el caso. Júpiter, luego lo vamos a ver bien en los signos, pero Júpiter ahí en tierra hay que mirar como en Tauro está bien, como en Virgo es como, ay, claro, Júpiter ¿qué es? Expansivo. ¿Y qué es Virgo? Lo pequeño. Júpiter es expansivo. ¿Y qué es Capricornio? No, porque es mucho más desde el trabajo duro, poco a poco. Ahora os digo una cosa, a mi Júpiter en Capricornio me gusta una barbaridad. Me da igual lo que diga la gente. Yo os digo siempre desde mi perspectiva y desde lo que yo veo. Y Júpiter en Capricornio siempre lo tienen como que incómodo, no va a poder, porque está muy cerrado, porque es muy lúgubre, es triste, él quiere... Júpiter sería como fiesta y vino para todos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y en Capricornio es como, no, responsabilidades, estabilidad, ¿no? Desde esa parte. Y en cambio, Júpiter en Capricornio a mí me da la sensación, y como yo lo veo, y como además lo hemos vivido el año pasado, es como un crecimiento sostenible y en el tiempo. Meta consigo, proyecto consigo. O sea, es como toda esa locura, porque Júpiter, tanto que dicen el benéfico, a mí me parece que es un poco la loca de la fiesta, porque es demasiado. Es como, todo vale. Y yo he visto y comprobado que es mucho más potente un Júpiter en Capricornio que un Júpiter en Sagitario. Júpiter en Sagitario es como la botella de champán ¡pac! Y se pierde. En cambio, en Capricornio es como, está bien, con calma, vas sosteniendo esa energía y esa confianza de que hay una meta y vas guardando la energía y vas pum, 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 y vas creando un camino sólido. Yo os lo digo siempre desde mi perspectiva, ¿vale? Y mi perspectiva, al fin y al cabo, es como yo lo he ido viendo. Como yo lo estudié, os lo puedo contar. Pero me parece mucho más interesante que llevo años viendo cartas, años viviendo tránsitos y viendo personas, y os puedo asegurar que un Júpiter en Capricornio a mí me parece muy interesante. Y sí es cierto, y os digo que Júpiter en Virgo sí se hace complejo, pero por esto que os decía, para que entendáis lo que es la palabra. Júpiter, en el caso de cómo es el arquetipo, es súper expansivo, lo que está más allá, lo que no se ve. Júpiter está en casa, en Piscis, y justo como está en exilio, en Virgo. Por lo tanto, Júpiter es expansivo y ordenando lo pequeño se le hace muy complejo, porque se vuelve desconfiado, no lo entiende, está como... es muy crítico y analítico con algo que no se puede explicar, que es como la gran expansión y la gran verdad que viene ofreciendo Júpiter, ¿no? En esos casos. Es aprender. Ahí es cuando las personas tienen que aprender a, a integrar, ¿no? A integrar que esa expansión tiene que hacerse, pues al igual que en Capricornio, de a poco, ¿no? En el caso de Júpiter en Capri es ponerse metas a corto o largo plazo, y en el caso de Júpiter en Virgo es desde lo pequeño mirar siempre hacia lo grande, ¿no? Son como ciertos consejos que suelo dar. Júpiter en aire. ¿Quién tiene Júpiter en aire? Ah, mira, Lorena. Júpiter en aire. Júpiter es cierto que donde está más incomodito es en Géminis, porque justo su casa, al igual que le pasaba en Virgo, su casa donde está, en Piscis y en Sagitario. Entonces Géminis y Virgo es donde más incómodo se puede sentir precisamente este Júpiter nuestro. Júpiter es de las grandes verdades, lo que es más abstracto, lo que habla de grandes filosofías. Y Géminis, ¿qué es? Lo concreto, lo mental, muchas cosas, ¿no? Al igual que le pasaba en Virgo, solo que esto más desde el mental. Y en el caso de Libra y Acuario, no está incómodo, pero por ahí tampoco está muy cómodo. Júpiter ahora mismo se encuentra en Acuario, por ejemplo, ¿no? En tránsito. Y es complejo. El tránsito da igual, una persona con Júpiter en Acuario, para que me entendáis, es como el intentar aunar y hacer
una gran verdad para todo el mundo o una gran conciencia, y al final la gente tiene siempre su parte individualista o rebelde, ¿no? Pero bueno, es vanguardista. Júpiter en Acuario es cierto que es de las grandes verdades a futuro. Pero donde más cómodo se siente Júpiter es en fuego y, como no, en agua. Júpiter en agua está muy cómodo, a empezar porque Piscis está muy cómodo, porque es su regencia. Pero, por ejemplo, Júpiter, dicen que está en caída en el signo de Escorpio, yo no lo veo así, ¿vale? Pero yo os lo pongo, os estoy poniendo ahí lo que dicen, y otra cosa es lo que yo veo. A mí Júpiter en Escorpio me gusta mucho, porque tiene la capacidad aumentativa de ¿qué? De todo lo que tiene que ver con temas de el psiquismo, lo místico, lo profundo, lo que no se entiende. En el caso de Cáncer y Piscis, tienen que conectar con, en el caso de Cáncer, conecta con el hogar, desde el hogar se expande, ¿vale? Desde yo creo hogar, creo tribu, desde ahí me expando, soy empático, entiendo al otro, y en el caso de Piscis está en casa, está en su casa, y al estar en su casa, ¿qué es lo que hace? Va a conectar con qué? Con el mundo espiritual, con todo lo que tiene que ver la guía, la espiritualidad, las filosofías, el misticismo va más unido a Júpiter en Escorpio y el hogar, la empatía, la emoción a Júpiter en Cáncer, y en el caso de la espiritualidad, la homeostasis, ¿no? Todo lo que tiene que ver la comunión y la comunidad y las grandes filosofías viene más de Júpiter en Piscis. Imaginaros qué bonito va a ser cuando Júpiter se adentre unos grados dentro de unos meses, de pocos meses en Piscis, luego se va a volver para atrás y el año que viene completo está en Piscis. Vamos a estar todos súper contentos estando con Júpiter en Piscis. Yo es que me encanta Júpiter en Piscis porque es mi Júpiter y ya me pongo blandita. Pero es cierto que me gusta mucho, ¿vale? Júpiter en Piscis me gusta mucho porque agranda las ideas que conectan más con el sentir. ¿Vale? Desde ese lugar en agua, ahora estoy hablando en agua, con el sentir, con la percepción, con la emoción, es como que apaga la mente y conecta con una parte mucho más fluida de la vida. Y es algo que me parece que es el Júpiter lo diré, en fuego es más explosivo, y en agua es como las olas del mar que van y vienen, ¿no? Y es desde ese lugar el poder fluir y el poder conectar desde esa posición. Vamos con Saturno. Saturno en fuego. Ah, ahí estamos, cinta. Yo no sé si alguien más lo tiene en fuego. ¿Quién más lo tiene en fuego? Nadie más, ¿no? Bueno. Saturno en fuego. Saturno en fuego, en signos de fuego, pues precisamente va a ser justo al contrario que Júpiter. No va a estar no va a estar nada cómodo. ¿Por qué? De hecho, en el signo de Sagitario se siente fatal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los conflictos, porque ellos quieren expandirse, cada vez que hay una expansión de conciencia, Saturno les limita, o quieren alcanzar un objetivo y les limita, ¿vale? Pero eso sí es verdad, se sobreponen, son personas que van a tender a sobreponerse a las adversidades, a conseguir sus objetivos a pesar de la pesadumbre de las dificultades, porque imprime esa confianza, ¿no? Confían en sus posibilidades en base a los logros alcanzados. Sin embargo, Saturno en Leo no está nada cómodo, ¿vale? Bueno, igual que Sagitario, vamos. Las personas se sienten desconcertadas, es como hay un rol, un tema con la paternidad muy profundo. Una persona con Saturno en Leo hay que mirarle mucho el tema paternal, el tema con los padres, figura masculina en este caso, ¿vale? Porque ahí hay mucha sensación de vulnerabilidad, de que han sido vulneradas y confrontadas en lo que es su parte más individual. Y en el caso de Aries está en caída. Saturno en Aries está nada, no le gusta nada, ¿vale? Que suele ser personas que sobre todo les cuesta muchísimo, son como muy asuntos que tienen que ver con su independencia, con su valor, con el autoafirmarse, es como que les cuesta mucho verse solos, se sienten continuamente vulnerables, o que les vulneran o les violentan su individualidad y su independencia, ¿vale? En el caso de ¿quién tiene Saturno en tierra? Laurita va por libre. En Capri, además en Capri, ¿no? Que está en casa, está súper claro. Es que Laura, tú eres la más joven, hija. Ay, espera, que no te escucho, Laura. No te estoy escuchando. Espera, que te pongo. Dime. Ay, no te No, no, no puedo. Ahora. Ahora. ¿Ahora? Sí. En Tauro, ¿no? Lo tengo en Tauro. No, en Capri, ¿no? Capricornio.
Espera, no. ¿Tienes Tauro. Capricornio? Lo tengo en Tauro. ¿Qué año eres? Del 89. ¿Tienes Capricornio? Ah, Lo tienes en Capricornio, 89 sí, ¿no? Capricornio. Vale, pues Déjalo en Capricornio. Capricornio, que está mucho más cómodo que en Tauro. Déjalo en Capricornio, que está en casa. No te- Espera, espérate. Lo Sí, tienes sí, en Capricornio. Capricornio. Eres del En Capricornio. 89. 89 es Capricornio. Sí. Vale, pues ahí está. Está en casa, está en su casa, además. Porque Saturno, luego lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver primero, yo por qué he pasado aire. Tenía aquí tierra, aquí, perdón. Saturno está muy, muy cómodo en signos en el signo de Capricornio, para empezar, porque es su casa. Acuario y Capricornio son sus casas. Y en el caso de Tauro y Virgo, bueno, por ahí podemos ver, ¿vale? Las personas que es como las personas que tienen a Saturno en el signo de Capri son súper responsables, metódicos, ambiciosos, maduran pronto, son personas que maduran muy, muy pronto, son muy maduras, son muy concienciudas a la hora de trabajar, son los mejores que puedes contratar. Y son personas que a largo plazo triunfan en lo que se proponen, siempre y cuando tengan la convicción y tengan la seguridad y sepan que es un trabajo que les va a suponer. Saturno es el dios del tiempo, por lo tanto es con calma y dirección, y van consiguiendo, ¿vale? Van dándole forma. En el caso de Saturno en Tauro va a haber un tema, sobre todo muy unido al cuerpo y a temas de recurso, a conectar con el recurso. Saturno es los límites, y está como un poco incómodo en la Tierra, ¿vale? La Tierra taurina no está muy cómodo. Y en el caso de Virgo sí, porque le gusta, es igual, vale, puedo organizar, puedo ordenar, es más metódico, ¿vale? Mucho más metido, ¿no? En esas cajitas que les gusta hacer a Virgo. En signos de aire, Saturno lo tiene Raquel, lo tiene Elena, no, porque en Piscis lo tiene, yo me acuerdo que Saturno lo tenía en Piscis Lorena, entonces no. Vale, en el caso de Saturno en aire, perdón, sobre todo donde está más cómodo es el Libra, ¿vale? Porque el Libra está exaltado. Está encantado de la vida. Ahí pone el domicilio, es en Acuario y exaltación igualmente, porque bueno, luego Acuario pasó Urano. Y ahí no está puesto, pero también es el Libra, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. El Libra también está exaltado. Saturno. O sea, está muy cómodo. Saturno se entiende muy bien en los signos de aire. En el caso de Acuario, que es su segunda regencia, es porque es como romper las estructuras del sistema. Fijaros lo que está ocurriendo ahora. Saturno está en Acuario en tránsito ahora mismo. ¿Y qué está ocurriendo? Se están rompiendo las estructuras del sistema realmente. Y cada vez se van a ir rompiendo más. Esto acaba de empezar. Saturno tiene 2 años y medio en cada signo. Está comenzando a romper el sistema, está comenzando a romper los paradigmas de la sociedad. Y eso es lo que hacen sobre todo las personas que son Saturno en Acuario. Rompen paradigmas, no les gustan los convencionalismos, es como romper para ir hacia la vanguardia. En el caso de Saturno en Libra, lo que hacen es estabilizar la relación de pares, sobre todo el tener el sentido de equidad, de justicia, ¿vale? En el caso de Libra, vínculos de pares, Acuario es mucho más social y Géminis es a modo más personal y de entorno, sobre todo es cuando van marcando esa limitación y a la vez esa maduración. En el caso de Saturno en agua, ahí tienes el tuyo, Lorena, en Piscis, ¿no? ¿En Piscis estaba? ¿El tuyo? Sí, ¿no? Eso. Saturno, en los signos de agua, pues justo lo contrario, es donde se siente más incómodo. Limitar las emociones es muy complejo. Es como si intentáramos contener el agua, siempre va a intentar hacer una grieta, ¿no? Es muy complicado. De hecho, Cáncer, donde está en Saturno, donde está en exilio, en Cáncer. En el caso de Escorpio, es la represión de la intensidad volcánica más profunda. Y en el caso de Piscis, es como sentir una desilusión constante y una soledad constante porque el mundo no tiene fantasía, no hay ilusiones. Entonces me aparto, siento que no existe. Es frío, hace frío ahí fuera. Es desde ese lugar, ¿no? Júpiter por los signos. Vamos a ver. Júpiter en el signo de Aries había puesto, pero os voy a ir contando. Júpiter en el signo de Aries, sobre todo, va a definirle 2 adjetivos: independencia y valentía. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué va a ser los valores, sobre todo las creencias o lo que va a estar trabajando un Júpiter en Aries? La sabiduría, la fe, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con arriesgarse por sí solos, ¿vale? Esa parte de
Júpiter en Aries es una enorme fuente de energía, es una enorme fuente de creo en mí mismo, confío, tengo coraje, es esa sensación de voy a por los desafíos, me voy a comer el mundo. Son personas muy buenas para ayudar a otras personas a que aprendan a involucrarse en sus propios pensamientos, que tengan un pensamiento, un libre pensamiento sería, ¿no? En ese sentido. ¿Qué ocurre? Que también es cierto que por ahí Júpiter en Aries puede ser personas muy fanfarronas, ¿vale? O muy impositivas o muy rebeldes, ¿vale? Hay que mirar la otra parte. Raquel me dice que sí porque conoce a gente con Júpiter en Aries. ¿Conoces, no? Pues ya está, ahí lo tienes, ¿vale? Ten también esa parte. Siempre ya sabéis que todo es polaridad y aquí hay que mirar por todas partes. En el caso de Júpiter en Tauro, si tuviéramos que ponerle dos, ¿vale? Dos adjetivos, le pondríamos perseverancia y el poder de materializar, ¿vale? Porque ya sabéis que hay por ahí, da como muchos poderes. En el caso de este Júpiter, sobre todo que van a buscar cubrir su mundo material, sobre todo la seguridad material, suelen ser muy tolerantes, tienen mucha fe en lo que se ve, porque recordar que Júpiter es la fe, por lo tanto, en el caso de Tauro va a ser Júpiter en lo que veo. Les gusta vivir el presente, les gusta son muy generosos normalmente, pero claro, también está la parte un poco más, bueno, por ahí más negativa, que tiene que ver con que son muy materialistas y muy poco ambiciosos, ¿vale? En el caso de un Júpiter en Tauro, tienen pocas ambiciones. En el caso de Júpiter en Géminis, como ya os he dicho, está en exilio. Es cierto que vamos a estar trabajando el explorar, el confiar, pero sobre todo ellos tienen que aprender a estudiar y a comunicar. Ese es Júpiter en Géminis, ¿vale? ¿Por qué? Porque suelen ser muy crédulos, les cuesta profundizar, a Júpiter le gusta mucho profundizar el por qué, el tal, y por ahí Júpiter en Géminis es todo lo contrario, es como muy superficial. Como, no, a mí no me hagas entrar porque me da como un poco esta ansiedad. Es cierto que son muy buenos, muy buenos, muy buenos estudiando. Júpiter en Géminis, ¿vale? Porque necesitan saber muchas cosas, pero volvemos a lo mismo, a modo muy superficial, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? A modo así un poco la polaridad como más, bueno, más densa, porque van a ser inconstantes, poco profundos y a veces muy chismosos y mentirosos, ¿vale? Tienden mucho, porque exagera, tienden mucho a esa parte del chisme y de la exageración. En el caso de Júpiter en Cáncer, que está exaltado, está súper contento, este Júpiter ahí, vamos a hablar sobre todo de hogar, de generosidad. Y desde ahí podemos ver una persona que crece a través de la vida privada. Es como, tiene mucha fe, nos volvemos a la fe, en los lazos emocionales, suelen ser muy populares en su casa, en su entorno, con sus amigos o con su gente, ¿no? Y valoran mucho la vida privada, están muy conectados a su vida privada, tienen unas raíces bastante sólidas que les han hecho confiar mucho en la vida, ¿vale? Tienen por ahí un hogar que les ha dado ese cariño, dan suerte a sus familiares, porque ahí está la suerte, recordar que Júpiter no deja de ser la suerte, ¿vale? Y dan suerte a su entorno y a sus familiares. ¿Qué ocurre? Que la parte más densa es que tienen falta de atrevimiento, les falta atreverse y crecen hacia adentro, y crecer hacia adentro es bastante complejo a veces, ¿vale? En el caso de Júpiter, el Leo, perdón, irradiar, ¿vale? La parte de irradiar, de la voluntad. Un Júpiter en Leo lo que le gusta es crear, es exponerse, es especular, es confiar, tienen una confianza extrema en sí mismos. ¿Sabéis quién tiene Júpiter en Leo? Es que estuve viendo famosos con Júpiter, ¿tal? Me llamó la atención. Júpiter en Leo lo tiene Pablo Iglesias, que tiene una confianza en él que no se la cree ni él mismo. El político Pablo Iglesias tiene justo Júpiter en Leo y dije, mira, tiene sentido, ¿no? Porque desde ahí, tengo una confianza. Alejandra, mi hija tiene Júpiter en Leo. Bueno, pues mira, desde ahí, no tiene por qué ser, vamos a ver que estoy poniendo, también es como lo trabajemos, ¿no? Pero Júpiter en Leo es una confianza total y absoluta en ellos mismos, ¿no? Y en todo lo que tienen una imagen personal súper fuerte, tienen muchísima suerte ante el público, ante la gente que le ve, creen que tienen una misión muy importante, que ahí es cuando vemos a un Pablo Iglesias, que se le sube un poquito la cabeza y dice, ay, yo tengo algo aquí, fíjate que yo tengo una misión, que tengo que dar esperanza y optimismo al mundo, ¿no? Desde ese lugar es un poco el Júpiter en Leo. Y la parte más densa es que es esa sensación de que
se creen muy importantes. Siempre yo me creo muy importante, tienen muchísima necesidad de reconocimiento, mucho ego, mucho orgullo y a veces una sensación constante de sentirse estancados porque es como que siempre hay algo mejor esperando, como tengo que, ¿vale? Es desde ese lugar. En el caso de Júpiter en Virgo, que recordad que estaba en exilio, que en casa estaba en Piscis igualmente, ahí es cuando van a trabajar sobre todo la paciencia, la perseverancia y les va a venir muy bien el autoperfeccionamiento y el servir. Son muy disciplinados, no confían en la suerte, ¿vale? Y es cuando estamos viendo ese Júpiter en Virgo de no, la suerte no existe, a mí no me vengas con tonterías, ¿no? Están mucho en los detalles, son muy perfeccionistas, pero ojo, también son muy tacaños, faltos de autoestima y se aíslan constantemente en las rutinas, ¿vale? Están muy conectados con las rutinas. En el caso de Júpiter en Libra, tiene que ver con la justicia y la equidad, ¿vale? Ahí vamos a estar, sobre todo, el crecimiento de este Júpiter viene en pareja, ¿vale? Porque tienen muchísima fe en las relaciones, es como que de una fe inquebrantable en las relaciones, no saben estar solos. Júpiter en Libra es no saber estar solo, las relaciones le hacen crecer, le hacen creer, le hacen confiar, buscan lo que ellos no tienen en dónde, en la pareja. Júpiter en Libra es busco en el otro lo que yo no tengo y desde ahí puedo crecer, ¿no? Están muy conectados con el arte, de hecho crecen mucho desde ahí, valoran mucho el arte, valoran la estética y a modo más denso, más complejo, se descuidan sus propios intereses, claro, están todo el tiempo mirando al otro, descuidan sus propios intereses y ceden constantemente ante la pareja, ante los amigos, ante los otros en general, ¿vale? En el caso de Júpiter en Escorpio, ahí tenemos a Elena y a Raquel, ¿no? Yo ya me lío, espera que voy a poner esto aquí, que si no, no veo. En el caso de Júpiter en Escorpio, evidentemente van a estar muy, muy conectados con compartir y con acompañar. Pero es cierto que este Júpiter representa cambios muy, muy duros y un temita con la sexualidad, ¿vale? Es aprender sobre todo de las transformaciones. Es un alto nivel de psiquismo, es saber leer a otros, es tener conciencia de la vida sexual, del sexo, tener conciencia de la profundidad. Pero también es esa parte de querer información privilegiada, ¿no? Es como muy bueno para adentrarse en sus emociones. Este Júpiter en Escorpio es muy bueno para adentrarse en esas emociones, pero también para adentrarse en la de los demás y sacar información, ¿vale? Es como ahí puedo sacar información. Y para ellos es muy bueno, sobre todo para estos Júpiter en Escorpio, adentrarse también en temas tabúes. Son enormes maestros sexuales, ¿vale? Estos dejan en bolas a un Marte en Escorpio, bueno, Marte en Escorpio no, pero a una Venus en Escorpio los dejan en bolas. O sea, un Júpiter y un Marte en Escorpio, yo los quiero en mi cama y en mi vida, ¿vale? Desde ese lugar, estoy de broma, pero vale, desde ese lugar, son muy potentes, desde ese lugar. También son muy buenos, es un Mercurio, un Júpiter en Escorpio para hacer dinero, porque hablamos de los otros, para hacer dinero a través de otros y se entregan muchísimo a sus ideales. ¿Qué ocurre? Que a veces todo esto puede expandir y podemos ver a un Júpiter en Escorpio personas que tengan o una represión total al tema sexual y a los temas tabúes o todo lo contrario. O que se entreguen ahí a la buena vida, vamos a decirlo así, ¿no? A la orgía, a los grandes placeres y dame veneno que quiero morir, ¿no? No hay filtro en ese sentido, entonces ahí hay que tener cuidado porque, claro, Júpiter es un aumentador y es muy expansivo. Pero ahí por temas sexuales puede haber como un desnivel. En el caso de Júpiter en Sagitario, expandir y confiar. Júpiter en Sagitario está en domicilio, está en casa, por lo tanto está encantado, tiene que ver con el extranjero, con el optimismo, con los ideales religiosos, filosóficos, éticos, justos, le encanta correr riesgos, son hiperestudiosos, son los estudiosos de la vida. Pero la parte más densa tiene que ver con los dogmas, con los excesos, con los grandes ideales que luego, ¡boom!, se caen, ¿no? Y con el derroche. Son muy derrochadores, ¿vale? Normalmente va a depender de los aspectos y todo, pero así a modo un Júpiter puro en Sagitario, sin estar retrógrado, sin nada, sería eso, ¿vale? En el caso de Júpiter en Capricornio, Laura, y te veo, tiene que ver con el trabajo, con las metas. Dicen que Júpiter, repito, que en Capricornio que está en caída, que no, que yo no lo veo, que no lo compro, de verdad. Yo, desde mi punto de vista, no lo veo, no lo compro, ¿vale? Pero ¿cómo va a ser muy bueno?
¿Cuál es el valor tremendo que tiene ese Júpiter? En Capricornio, sobre todo trabajando, administrando. Es cierto que son bastante pesimistas, que les cuesta tener fe, pero son muy disciplinados, trabajan súper duro, son hiperresponsables, ambiciosos, tienen fe en quién, en sí mismos, no en la vida, en sí mismos. Entonces se esfuerzan muchísimo, con cautela, porque como no se fían en los demás, es como, estoy observando. Pero yo sí me fío en mí mismo, entonces yo sé cómo voy tomando los pasos, ¿no? Son sus ideales, son prácticos, o sea, que yo pueda tener una práctica de ellos. Y es cierto que un Júpiter en Capricornio le cuesta salirse de lo social o establecido. Es como que, mira, por ahí me da un poco de cosas, si me salgo voy a hacerlas raras, ¿no? Les cuesta en ese sentido. En la parte más densa o más oscura de ese Júpiter en Capricornio van a ser autoritarios, bastante tacaños y queriendo continuamente, constantemente reconocimiento y poder, ¿vale? Es la parte un poco más oscura, más densa. El caso de Júpiter en Acuario, que es justo el tránsito que tenemos ahora, tiene que ver con la innovación, con la oportunidad, ¿vale? Son revolucionarios, visionarios, ahí es donde van a salir todas estas revoluciones, todas estas nuevas visiones de la vida, de la sociedad. Son nuevas investigaciones, son grandes investigadores, de hecho. Son pensamientos, ¿vale? Porque el pensamiento, sobre todo el gran pensamiento, lo rige Júpiter, pensamientos que revolucionan, que son humanistas. Pero en la parte más densa, que es lo que estábamos hablando antes, para que lo entendáis en tránsito, son extremistas al máximo, opositores y testarudos. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿vale? En este momento. Y por último, Júpiter en Piscis. Lorena, no te he dicho el tuyo, ¿dónde tenías tu Júpiter? ¿En Géminis era? Vale. Es que no sabía dónde digo. Terminado, no sé dónde tiene Júpiter. Vale. El caso de Júpiter en Piscis está en domicilio y también está en exaltación. ¿Vale? Entonces, Júpiter en Piscis, que es a donde vamos dentro de unos meses y el año que viene, pero las personas Júpiter en Piscis van a estar conectadas con todo lo que tiene que ver la espiritualidad. La espiritualidad, la felicidad que da lo que no es material. Tiene que ver con la fe por la vida. Todo lo que es la fe en la vida, que todos estamos conectados, confían, son compasivos, son sensibles, creen en lo profundo, creen que hay un saber superior, creen que existen están abiertos, abiertos a mejorar el mundo y a la fe en general. Y son muy comprometidos con las causas que ayudan a otros. En el caso de la parte más densa, de Júpiter en Piscis, es una confianza excesiva, es fe en todas las personas y que luego le den por detrás, es el aislamiento, el no querer, el aislarse, y fanáticos o el fanatismo a un estilo de vida cero, realista, ¿vale? Seguimos. Saturno, vamos a ver a papá Saturno. Yo digo papá Saturno porque, como os he dicho, lo considero como papá. En el caso de Saturno en Aries, recordad que ahí tenemos grandes lecciones, ¿vale? Son grandes lecciones, grandes responsabilidades, vamos a tener que tener una paciencia tremenda con respecto a nuestro Saturno natal. En el caso de Saturno en Aries está en caída, hay que esforzarse, hay que tener paciencia, hay que trabajar muchísimo por la independencia, cuesta una barbaridad. Al final el lema podría ser para este Saturno en Aries el construir su propio camino, ¿no? Se tienen que enfrentar continuamente a las pasiones, les cuesta ser serios, responsables, de hecho maduran súper tarde. Saturno en Aries maduran tardísimo, tardísimo. No tienen casi paciencia, pueden tener, ¿no? Si no están integrando ese Saturno, ocurre muchas veces que pueden tener ciertos golpes en la vida, ¿no? Pueden darse golpes o tener ciertos enfrentamientos y es por eso mismo, ¿no? Por al final esa parte de tener que integrar. Lo suyo es que busquen tareas que requieran responsabilidad y que no tengan que depender de nadie, ¿vale? En el caso de Saturno en Tauro, van a tener un tema, ¿vale? Porque estamos hablando siempre de, primero hay un choque, una limitación que nos pide madurar para ser grandes maestros de esa energía. En el caso de Aries, van a ser maestros de la energía del esfuerzo y de la independencia y de la valentía. ¿Y qué les va a pedir ese Saturno? Esfuerzo y paciencia. En el caso de Tauro, van a ser grandes maestros para administrar recursos y bienes, pero con ello mismo van a tener muchísimo miedo
a la abundancia, van a tener muchísimo miedo a lo material, lo van a ver como una carga. Pueden ser o muy derrochadores o que la vida continuamente les esté limitando con dinero. No tienen dinero, no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se les pide? Realmente, que sean serios con los recursos, pero no obsesivos, ni para un lado ni para otro. Es que aprendan, que sean maestros de sostener a modo económico, a modo también material, a poner límites. Son enormes trabajadores, pero tienen que sostener esa energía, la energía de la materia, del cuerpo, igualmente. ¿Vale? En el caso de Saturno en Géminis, el límite está en comunicar, en aprender, en el entorno, ¿vale? Pero al final la maestría está en el saber sin límites, ¿vale? Esa maestría que da Saturno va unida al saber sin límites. Suelen ser niños que tardan mucho en comunicarse o en aprender cuando están en las etapas lectivas, como más pequeños, ¿no? Cuando están más pequeños es como que tardan más en comunicarse porque son mucho más reflexivos, están más en una etapa mucho más reflexiva de escucharse a sí mismos. Les importa mucho más el pensamiento, están más conectados con el pensamiento. Y el aprender para ellos tiene que servir, no puede ser cualquier cosa. A mí me tiene que servir, si no me sirve, no quiero aprenderlo. ¿Vale? Entonces, ahí es cuando está la maestría del aprendizaje. En el caso de Saturno en Cáncer, de momento no hay nadie con estos Saturnos, ¿no? ¿O sí? No. Vale. En el caso de Saturno en Cáncer, van a estar el tema, ¿dónde va a estar? Está en exilio, para empezar, porque en casa, Saturno está en casa en Capricornio, y está en exilio en Cáncer, por lo tanto, ¿dónde va a estar sobre todo el problema? En la familia y en las emociones. Pero igualmente desde ahí es donde va a construir una nueva comunidad. ¿Por qué? Porque posiblemente este Saturno en Cáncer tenga una infancia muy difícil. Una infancia difícil, una desconexión con la familia, o que vea la familia como una carga excesiva o una ausencia directamente, ¿vale? Entonces, claro, se sienten muy conscientes de esa vulnerabilidad que tienen tan tremenda. Y cuando se hacen mayores y tienen que responsabilizarse de su propio hogar, es como, ¡ah! Y ven la maternidad o hacer hogar como algo muy serio. Y le tienen terror y un miedo tremendo a, a lo familiar, a hacer familia, a crear familia. Es como, no. Y al final un poco de lo que podemos hacer con este Saturno en Cáncer, es decir, conecta con tus emociones, que es lo primero, tienes que hacer, conectar con tus emociones, y a la vez con el pasado para poder responsabilizarte de ello y madurar hacia un lugar donde ya no quieres estar conectado con, bueno, con la infancia difícil o con la desconexión que hubo con esa raíz, ¿no? Desde otro lugar. Pero claro, al final es el trabajo de cada uno, ¿no? Pero van a estar continuamente pasándole cosas con respecto a la raíz, al hogar y a la familia, ¿vale? En el caso de Saturno en Leo, si el tema está con la maternidad, en el caso de Saturno en Cáncer, con Saturno en Leo está con la paternidad, porque Saturno en Leo está en exilio igualmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en Acuario está en casa, entonces también está regular. Nada más. El Leo, ¿vale? Que tiene que ver con qué? Con la autoestima. Autoestima y la paternidad. Al final, la clave de Saturno en Leo es sanar el amor propio. ¿Por qué? Porque son personas que desde muy pequeñitos fueron forzados a ser muy responsables. Muy responsables. A lo mejor con padres muy estrictos, a perfeccionar mucho su imagen, y estos sienten, cuando se hacen maduros, como que continuamente están limitados en sus posibilidades, ¿no? Entonces les resta espontaneidad. Y dan el amor, porque Leo es como doy amor, es el corazón, desde una forma fría, muy distante, por miedo. Entonces la da de una forma fría. Al final la clave de esto, ¿no? Es aprender a valorarse a ellos mismos antes que relacionarse y ser creativos y confiar en su brillo propio, no ser tan cerrado. Es un temazo, ¿eh? Las personas que tienen a Saturno en Leo es un temazo a la hora de ser padres o en Cáncer, ¿eh? Temón, tela. El caso de ser padre es más en Leo y en el caso de tener familia en Cáncer, ¿vale? Es un temazo. En el caso de Saturno en Virgo, van a estar trabajando la gestión del tiempo, de la salud, ahí es cuando conecta con la salud. Es como si tuvieran que, es excelente trabajando, es enorme, ¿no? A la hora de trabajar es como Saturno en Capricornio y en Virgo es como
un enorme trabajador, es como constante, planificado, pero eso sí, son muy tiranos con respecto a cómo tienen que llevar sus ciclos, cómo tienen que llevar su gestión, sus rutinas. Y al final la vida lo que les obliga a Saturno en Virgo es a ser responsable de sus trabajos, de sus tiempos y de su salud. Saturno en Virgo, el cuerpo no puede hablar más, o sea, es que grita directamente. Saturno en Virgo, el cuerpo grita, ¿vale? Es desde ese lugar. Entonces hay que buscar al final el equilibrio entre el tiempo que dedicas a trabajar y a estar para los demás y el tiempo que dedicas a tu salud, ¿no? Eso sería un poco la clave de Saturno en Virgo. En el caso de Saturno en Libra, ahí estamos Raquel y Elena, ¿no? Saturno en Libra, sobre todo va a estar trabajando, ahí está saltado, está cómodo, ¿vale? Está bien, pero Saturno en Libra es al final la maestría de aprender a relacionarse con otro. Es como establecer una buena unidad, ¿no? Son muy responsables, bueno, ahí he puesto que relacionarse con otros, con la justicia, pero al final es como que son muy responsables de una causa social, son hiper exigentes con los demás, son muy exigentes, buscan relaciones estables, buscan trabajar con otros, buscan hacerlo en compañía, cooperar, son de pocas relaciones, vamos, lo justo, porque se lo toman realmente muy serio. O sea, cuando yo me uno a alguien, como desconfío mucho, cuando me uno a alguien, me uno, y esto es ley, ¿no? A modo amistad, a modo pareja sobre todo, se unen de un modo, por eso tienen pocas relaciones, porque son muy estables y muy importantes. Es cierto que para un Saturno en Libra, los contratos les ayudan muchísimo a madurar, muchísimo los contratos. Pero es cierto que ven como un temor y como una amenaza al otro. Entonces, la maestría de este Saturno es que aprendas a confiar, que aprendas a confiar en los demás. Y eso también es importante. Es importante la confianza, es confiar en las relaciones desde un lugar totalmente diferente. En el caso de Saturno en el signo de Escorpio, ¿hay alguien con Saturno en Escorpio? No, no, vale. En el caso de Saturno con el signo de Escorpio vamos a hablar de la apertura emocional, de ver los secretos, de trabajar los secretos, ¿vale? Y esa es la clave, transformar el mundo de los secretos, porque Saturno en Escorpio tiene un miedo tremendo a la pérdida. Entonces le cuesta muchísimo entregarse, son hiper o muy materialistas o muy conectados con la materia, sufren muchísimo en silencio, no muestran ni de broma sus debilidades, y les cuesta muchísimo abrir el corazón. Son personas que les cuesta mucho abrir el corazón, el sexo a veces le viene con mucha carga y se les pide o se les invita a que lo hagan de una manera segura. Son muy desconfiados, a veces muy paranoicos. Y ojo, Saturno en Capricornio, en Escorpio, sin ser conscientes, mucho desde el lugar de la manipulación psicológica, ¿vale? Porque tienen que transformar precisamente todo eso, a abrirse emocionalmente, a no intentar controlar los secretos del otro, la mente del otro, a guardar secretos, como suéltalo, ¿vale? Es desde ese lugar. En el caso de Saturno en Sagitario, pues va a estar muy, 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 muy incómodo. Saturno en Sagitario lo tiene cinta, yo también lo tengo, ¿vale? Saturno en Sagitario lo que más le va a costar es precisamente el optimismo y abrir la mente a que existen otras creencias que no son las mías, ¿no? Desde ese lugar. ¿Por qué? Primero porque son altamente escépticos. Es como me cuesta que tú me digas lo que tú estás viendo. Yo me creo lo mío. Pero normalmente ni se creen lo suyo. Es como que no creo en nada, ¿no? Y por eso se llenan de estudios y conocimientos que normalmente vienen tarde. Las primeras etapas de la vida, como no. Luego es cuando empiezan a darse cuenta que tienen necesidad de obtener títulos para buscar verdades. Esas verdades que no se han permitido en la primera etapa de la vida, ¿no? Entonces, de esa mente cerrada pueden pasar a una mente mucho más abierta, ¿vale? Sería el proceso. Porque son creencias muy fijas y en los casos más extremos ahí es donde vemos la xenofobia, el miedo a viajar. Son personas, Saturno, en Sagitario, personas que maduramos, porque yo estoy metida, maduramos tarde. Pero cuando maduramos tarde, podemos ser grandes sabios, porque estamos en Sagitario. Así que por ahí vamos por el camino, ¿vale? Pero es desde ese lugar, desde el lugar de permitirnos ser mucho más optimistas, ¿vale? Porque Sagitario es la confianza y el optimismo, y Saturno es como que nos baja todo eso. El caso de Saturno en Capricornio, Laura, ahí está encantado Saturno, está contento, ¿vale? Pero eso sí,
hay que aprender a despreocuparse y a bajar las defensas, porque es justo todo lo contrario. Saturno es un enorme escalador de montañas en Capricornio y son personas que confían en sí mismos, que aprenden súper rápido, que tienen un sentimiento muy profundo de responsabilidad, maduran muy pronto, desde muy temprano son niños hipermaduros, muy ambiciosos. Y si eso lo conformas, todo ese trabajo, esa ambición y esa confianza, son personas que llegan súper alto. Pero ¿qué pasa? Que llegan muy alto con un exceso de responsabilidad tremendo. Entonces no saben disfrutar. ¿Vale? Esta es la otra parte, no se disfruta. Entonces, es más el crecimiento lento, pero constante y que te permita, porque si no tiendes, ese Saturno en Capricornio tiende a darte soledad a favor de tus objetivos. Entonces me vuelvo como una persona tac, 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 y no me permito, no me despreocupo, no me permito esos momentos de, ay, ¿sabes? De estar tranquila, ¿vale? Desde ese lugar. De decir, bueno, pues también voy a disfrutar, voy a hacer algo por mí, o lo que sea, ¿no? Desde ese lugar. En el caso de Saturno en Acuario, que es donde se encuentra ahora, por cierto, que es su segundo domicilio, ahí es cuando tenemos que aprender a aplicar los ideales, ¿vale? Es como la evolución de la sociedad, ayudar a evolucionar la sociedad. Sobre todo van a tener interés por el progreso social, por lo tecnológico, por las redes, por derribar viejas estructuras, por barreras. Todo esto es lo que está ocurriendo con Saturno en Acuario, ¿no? Mejorar la sociedad, es un idealismo, pero súper pragmático, porque Saturno no es como Júpiter en Acuario, que es como, ¡ah! Todo vale. No, es Saturno, son estructuras fijas y que están bien sostenidas, totalmente pragmáticas, pero que pueden realizar ideales, ¿no? En el caso de la persona es un temor tremendo a ser rechazado. Hay un temor, claro, porque se ven como muy vanguardistas, muy de romper, y entonces en la primera etapa de su vida puede que oculten su lado como más diferente. Pero son grandes revolucionarios y aplican la mente. O sea, es como que la mente bajan ideas, las materializan y pueden crear en grupo, porque claro, está en Acuario, en grupo crean grandes posibles utopías que evidentemente tengan toda esa parte saturnal, que es darle sentido y materializar. Lorena, en el caso de Saturno en Piscis, vamos con tu Saturno, este Saturno tiene que superar miedos y también tiene que superar fantasías, ¿vale? Porque es un Saturno muy complejo, mucho, ¿vale? Porque les cuesta diferenciar lo irreal de lo real. Es como, uff, no sé dónde estoy. El plasmar, el materializar, todo eso que está en su cabeza. Y hay un sentimiento desde muy pequeño, con Saturno en Piscis, de soledad muy profunda. Porque hay como un mundo que yo tengo y que cada vez que salgo ahí fuera, no está, no existe. No hay una sensación de nadie me entiende y un miedo a salir ahí fuera, a enfrentarse a la realidad. Pero fíjate que hay una clave, que Saturno en Piscis, por ejemplo, puede sostener mucho trabajos que requieran muchísima magia, creatividad, ilusión, que estés a solas, pero que sea para otros y servicio a grandes causas. Es desde ese lugar. Es ver, perdón, Mau, es ver lo mágico en la dura realidad, ¿vale? Es ver la magia, no ver como que el mundo de ahí fuera es hostil y es malo y me hace daño, es ver como, está bien, voy a ver la magia, ¿vale? Son esas personas que si superan miedos pueden materializar fantasías, ¿vale? Continúo. Esto vamos a verlo aquí. Los ciclos de los planetas. Esto es súper importante. Ahí es lo que estaba hablando al principio. Los ciclos planetarios, tenemos los ciclos de Júpiter, Saturno, bueno, todos los planetas tienen ciclos, ¿vale? Todos, pero los que marcan los cambios sociales son los ciclos de Júpiter y Saturno. Y de hecho, no es casualidad que Júpiter y Saturno se unan el 21 de diciembre para abrir una nueva era, un nuevo ciclo de 200 años, y que esté pasando todo lo que está pasando de todos estos cambios que se unieron el 21 de diciembre, ¿vale? Estamos empezando a enterarnos de un nuevo ciclo social. En el caso de los ciclos de Júpiter, son de naturaleza benéfica, ¿vale? Y corresponden a periodos de buena suerte, de apertura, de fin de situaciones críticas, de comienzo de etapas fructíferas. Es un periodo de
liberación, de expansión. Muy bueno para las finanzas, para empezar negocios y todos aquellos proyectos importantes en nuestras vidas que favorezcan pues todo eso, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Incluso puede que haya también viajes extranjeros, leyes, religión, ¿vale? Y en el caso de los ciclos de Saturno, son periodos donde pueden surgir limitaciones, restricciones, retrasos, responsabilidades, cargas, ¿vale? Todo eso son los ciclos de Saturno. Os he puesto todos los ciclos, aunque no hayamos visto Urano, ni Neptuno, ni Plutón, pero os he puesto como una cronología de las edades y de las etapas claves, ¿vale? Para que vayamos viéndolas. A los 7 años de edad es la primera cuadratura de Saturno. Entonces, ¿qué ocurre en esa etapa? Pues que tenemos que formar ya, se ha formado la personalidad del niño, y entonces es cuando actúa Saturno, ¿qué? Dando madurez, responsabilidad, ¿vale? Podemos ir mirando, yo sé que los 7 nos va a costar trabajo verlo, pero si tenemos hijos y demás, y entonces es como que se empiezan a colocar los traumitas de los niños, ¿no? Los 7 son bastante. Los traumas, el niño padece ya todas estas enfermedades propias de la niñez, y ocurren los primeros cambios de la dentadura rígida, he puesto ahí, pero bueno, rígida por Saturno, ¿vale? La dentadura rígida que está regida por Saturno, hubiera sido mejor la frase. Saturno rige todo lo que os he dicho, los huesos, las estructuras, por lo tanto, ¿qué hace? Cambiamos, mudamos los dientes. Tenemos la primera maduración y la primera responsabilidad de la mano de el señor del tiempo de la maduración. A los 12 años, Júpiter, que tiene un ciclo de 12 años para recorrer todo el zodíaco, vuelve a nuestra posición natal y nos dice, bueno, ¿cómo estamos? Entonces, cuando te encuentras con salir de las restricciones de Saturno, ¿qué ocurre? La preadolescencia. Queremos expandirnos, queremos más libertad, tendemos a buscar más liberarnos de papá, de mamá, no quiero saber nada de vosotros, ¿vale? Desde ese lugar. ¿Por qué? Porque estamos buscando esa parte de expansión que Júpiter nos promete cuando llega de nuevo a nuestra posición natal. A los 14 años, ya sería el comienzo de la adolescencia, ocurre la oposición. Saturno en tránsito mira de frente a nuestro Saturno. Y es un periodo duro, ¿eh? Muy duro, porque sentimos que estamos reprimidos, que no podemos movernos, problemas familiares, sociales, bloqueos, no puedo, no avanzo. Y es cuando aparece la rebeldía del niño, ¿no? Ahí aparece muchísimo la rebeldía del niño. Entonces ahí es cuando le toca adquirir responsabilidad, madurez y comenzar a integrar sus propias experiencias y ser ya cada vez, pues eso, es más adulto. Sí, por decirlo así. A los 21 es cuando ya entraríamos en lo que sería la etapa de la madurez, que es Saturno. Imaginaros, si nuestro Saturno está aquí, lo que está haciendo es transitar, hace la primera cuadratura a los 7, que hace a los 14. Se pone en oposición y a los 21, perdón, se pone aquí arriba, que es la siguiente cuadratura, para volver a unirse a nuestro Saturno. Pero a los 21 está aquí. De aquí a aquí hay 7, 8 años. Seguimos. 7, 8 años, 7, 8 años, 7, 8 años, ¿vale? Júpiter a los 12 años ha dado la vuelta, ¿vale? Entonces solamente es importante a partir de los 12, o sea, cada 12 años va dándonos todos esos frutos, ¿vale? Porque si no tendría que ponerme en cada uno de los ciclos, me volvería loca. Entonces a los 21, Saturno está aquí y tu Saturno está aquí. Y justo ahí está llegando la madurez, que es el momento de que, bueno, ahí he metido también a Urano, por cierto, que son los dos, bueno, serían como las dos visiones. En el caso de Saturno, mucho más responsable, que vas a tener que adquirir responsabilidad, y en el caso de Urano es como, pero te estoy dando libertad, te estoy dando esa parte de libertad. Entonces, ¿cuándo vamos a buscar responsabilidad? Que los primeros trabajos, que si decido una carrera, que si voy a irme fuera, que si me quiero ir a dónde. Y a la vez, Urano lo que está dando es como esas ansias de libertad, por eso necesito madurar, de Saturno. Urano está haciendo un sextil, ¿vale? Que lo veremos en los aspectos. Urano está haciendo un sextil a nuestro Urano natal y Saturno una cuadratura. Se llama una cuadratura diestra cuando se va yendo y siniestra cuando se va acercando, que es cuando más te empuja a moverte del lugar. Y eso es lo que le está diciendo Saturno. Está llegando tu momento de madurez. ¿Por qué? Porque llegan los 24, ¿vale? Bueno, en verdad son los 28, pero vale. Los 24. Y es el segundo retorno de Júpiter, antes de que lleguen los 28. Es el segundo retorno de Júpiter. Y al llegar el segundo retorno de Júpiter,
es el momento en el que como que estamos terminando la carrera, comenzamos a adquirir éxitos, comienza a fructificar las cosas en la vida, buscamos como estabilidad económica, independizarnos, crear algo, hacer algo. Y entonces llega a los 28 y Saturno se pone sobre nuestro Saturno. Pero antes de que eso ocurra, Urano, que estaba en sextil, pasa a tener un trino a nuestro Urano natal. Y entonces es un periodo en el que de repente es como cambios, hay muchísimos cambios, ¿no? Cambia muchísimo, hay gente que migra, gente que no, gente que a lo mejor pues o se casa, o tiene sus primeros hijos, o tiene hijos, ¿no? Es como que pasan cosas que son retos, la vida nos reta a movernos del lugar. Y entonces llega Saturno y se coloca en nuestra posición natal, entre los 29 y medio, a los 30, ¿vale? Entre los 28 y 30, está 29 y medio, pero entre 28 y 30. Y es el primer retorno de Saturno. Saturno nunca ha vuelto a estar en el mismo lugar desde que nacimos. Ha dado toda la vuelta al zodíaco. Ha estado diciendo, te has hecho cargo de esto. Es como si hubiera pasado por toda nuestra carta. Te has hecho cargo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Vale, vamos a hacer un examen. Y llega el primer examen de Saturno en esa edad, ¿no? Que es el primer retorno. Entonces es un periodo muy, muy, muy importante que deja enormes huellas en la persona, ¿no? Que puede ser que nos toca adquirir responsabilidades, que tenemos nuevos retos en la vida, muchas o bastantes dificultades, limitaciones, y es un periodo bastante difícil porque estamos hablando de cuando ya te suelto toda tu responsabilidad. Si en esos 28 años no te has estado haciendo cargo, cuando Saturno se pone sobre tu Saturno natal, flipas. ¿Sabes? Empezáis como, ¡oh, madre mía, todo lo que me ha venido encima! Y son años muy duros. Pero luego también es cierto que están las personas que han ido haciéndose cargo de su Saturno natal y cuando Saturno vuelve a su posición es como, está bien, por aquí me está dando regalos, ¿no? Me está dando responsabilidades, pero me está dando regalos. Y eso va a depender del Saturno natal de cada uno. Casa, signo, aspectos. Retrógrado, no retrógrado. Eso es lo que va a depender, ¿vale? No es lo mismo el retorno de Saturno de una persona que tiene puros trinos y buenas conexiones de su Saturno que una persona que tiene un Saturno que está en tensión pura y dura, que va a llegar y va a decir, joder, me está activando toda la tensión que tengo en mi carta, ¿vale? Importante. A los 33 es la edad del Sol. Súper importante los 33. Un cambio de vida total. Terminamos un mandala de vida. El Sol vuelve al lugar y al momento casi exacto en el que nosotros nacimos. Por lo tanto, cuando levantamos la carta de la revolución solar en esos 33, a veces 34, ¿vale? Pero sobre todo son los 33, tenemos casi el mismo ascendente, mismas posiciones planetarias. Es como si el cielo se colocara exactamente como cuando naciste hace 33 años. Y entonces es como que es un año de muchísimas lecciones. A veces pasa con 32, a veces pasa con 33 y a veces pasa con 34. ¿Vale? Pero normalmente es a los 33. Y es boom, es un boom directamente, ¿vale? Es como la vida da un giro completo. Es la edad de Cristo, la edad del Sol, y es porque realmente el cielo se coloca para decirte, te abro un portal para que abras un nuevo mandala de vida, una nueva espiral. ¿Recordad la espiral? Es como si abriéramos una nueva espiral. A los 36 es el tercer retorno de Júpiter. ¡Pum! Por ahí Júpiter vuelve. Y es un periodo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Igualmente fructífero, alcanzan éxito, fama. Vuelvo a decir lo mismo. Si yo tengo un Júpiter complicado en mi carta natal, cuando Júpiter vuelve a mi posición natal, tengo un problema. Porque todo esto va a ser como que por ahí complicadito, ¿vale? Porque voy a sentir cómo se activa mi Júpiter. Si yo tengo un Júpiter que tiene puros aspectos negativos y mal conectado, o en una casa es como, "Uf, por ahí no me gusta tanto", ¿vale? Esto es general, ¿vale? Seguimos. A los 42. Los 42 es una edad bastante importante. A los 42 es la edad de la gran crisis. Es justo cuando Urano se opone a nuestro Urano. Y es una oposición bastante dura, porque va acompañada de una cuadratura de Neptuno. ¿Vale? En un momento no sabéis los arquetipos, pero os cuento. Es un periodo súper crítico, ¿vale?
de grandes crisis, muchísimas crisis. Hay cambios drásticos, pérdida, a veces, esto ya es un poco exagerado, ¿no? Pero para que lo tengáis en cuenta, que es enfermedades, accidentes y alguna muerte. ¿Por qué? Porque normalmente en torno a los 42 es cuando nuestro entorno, que eran nuestras raíces, pues algunos comienzan a envejecer o a ponerse tal, entonces puede haber esas situaciones. La cosa está que hay situaciones como que son eventos con muchísima dificultad y a veces complejos de entender, ¿vale? A los 44 llega la oposición de nuevo, ¿vale? Saturno ha estado con nosotros, da la vuelta, ¡pum! Y se vuelve a poner de vuelta. Saturno, oposición Saturno. Y en ese momento es un periodo otra vez de volver a tener pruebas, porque es como que de nuevo estoy cambiando, toda mi perspectiva está cambiando. Y a los 48 vuelve a llegar el cuarto retorno de Júpiter, que en este caso va a estar muy basado en los asuntos espirituales, ¿vale? Entre los 59 y 60, segundo retorno de Saturno, que ahí es como si bajáramos ya, y el quinto retorno de Júpiter a la vez, ¿vale? Entonces en ese momento bajamos las defensas y entonces es como el momento en el que toca descansar, ¿no? Toca esa parte de descanso de cuánto has hecho, cuánto no has hecho, y a la vez, bueno, a veces es descanso y a veces no es tan descanso, ¿no? Es desde qué lugar has estado todos estos años enfrentando tus responsabilidades y haciéndote cargo de tus talentos, y desde ahí viene, ¿no? Viene todo ese proceso de desde qué lugar vas a vivir la etapa ya más madura, ¿no? De tu vida. A los 72 llega el sexto retorno de Júpiter, a los 75 la tercera posición de Saturno, y a los 84 Urano retoma su lugar natal. Y es un ciclo de liberación, las personas que llegan a los 84, en el que ya es como, ya va, o sea, ya suelto y confío, ¿vale? Es desde ese lugar. Son muy importantes los ciclos. Tacata. Estoy aquí. Vale, entonces es desde ese lugar. Es mucha información, yo lo sé. Pero bueno. Ahí va. ¿Dudas? Bueno, voy a cortar por aquí la clase, que si no se va a hacer muy pesado.